en el capítulo 7, Esdras capítulo 7, vamos a leer el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 10. Amén. Esdras capítulo 7, verso 1, verso 6 y verso 10. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persias, Esdras, hijo de Seraías. Este Esdras, versículo 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Ruego, Señor, que en tu misericordia nos guíes, me ayudes, Señor amado, fortalezcas mi vida, me des sabiduría de lo alto, Dios. Pongas palabras, Señor, en nuestra boca para edificación de tu pueblo, Padre, reunido en este lugar. Oro que tomes el control de cada mente, de cada corazón. Toda obra contraria que se opone a la predicación de tu palabra sea derribada a tierra. Todo argumento de Satanás, Dios mío, todo dardo del maligno. Tu palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar toda obra, todo argumento, todo pensamiento contrario a tu palabra. Lo atamos, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Que tu nombre sea glorificado. Por favor, alumbra, Señor, nuestra vida con tu palabra. Señor, permítenos vernos en el espejo de tu palabra. Glorifícate en nuestra vida. Instrúyenos, enséñanos para tu honra y para tu gloria. Mientras tu palabra es predicada, puedas impartir fe, puedas, Señor amado, otorgar arrepentimiento al corazón de todo oyente. En el nombre poderoso de Cristo, puedas consolar, puedas edificar, puedas exhortar a tu pueblo, Dios mío, para el crecimiento, Señor, para el avance, para la preparación, Señor amado, de tu obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar, hermano, su lugar en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús. Estaremos meditando bajo el tema propósitos principales de la preparación bíblica. Amén. Propósitos principales de la preparación bíblica. La preparación, hermanos, en la palabra de Dios es de gran importancia para la vida de todo cristiano. Amén. No solo para los líderes, no solo para las personas que están enfrente de una obra, no solo para los pastores y supervisores, no. La preparación bíblica es importante para todo cristiano. Y en esta tarde nos enfocaremos en este tema que es de vital importancia para nuestra vida. Propósitos principales de la preparación bíblica. ¿Con qué propósito yo me voy a preparar bíblicamente? Amén. Es importante, hermanos, que prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos enseña por medio, hermanos, de los ejemplos de estos hombres que fueron antes que nosotros. El apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió, hermanos, sirve como ejemplo para nosotros, para nuestra edificación, para nuestra consolación. Nos sirve como advertencias para que miremos que si Dios castigó a su pueblo por la desobediencia,
por el pecado, por la rebelión, también castigará a todo ser humano que Él ha creado. Amén. Aunque la Biblia no es, hermanos, directamente para nosotros, no fue escrita en nuestro tiempo, no ha sido escrita en el siglo XXI, es palabra viva, palabra eficaz, palabra que no cambia, que no muta, que tiene el mismo poder, gloria al Señor. Palabra, hermanos, que sigue obrando en nuestros corazones. No ha disminuido. Jeremías dice que es como martillo que quebranta la piedra. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Dios ha tenido el cuidado y ha perseverado su palabra hasta el día de hoy, para que sirva como regla de fe, hermano, para que sirva como guía espiritual en nuestras vidas cristianas. Y es importante aprender acerca de su palabra, pero ¿con qué propósito yo me voy a preparar bíblicamente? Vemos este libro que fue escrito por Esdras, hermanos, como bien se llama el libro, Esdras. Se habla acerca de este hombre llamado Esdras. Este hombre, hermanos, su significado de él dice que es ayuda, auxilio. Este hombre fue un escriba, fue un sacerdote y fue un maestro de la ley. Como escriba, nosotros entendemos que un escriba era una persona experta en la ley de Dios. La función de un escriba era copiar, era estudiar, era interpretar y enseñar la ley de nuestro Dios, hermano. Amén. Y Esdras tenía esa función. Él era uno de los que fue, hermanos, a Babilonia, de los que fue llevado a Babilonia juntamente con el profeta Ezequiel. Estuvieron allá durante ese periodo con el profeta Daniel, y estando allá en ese cautiverio se preparó, hermano, y tenía esta función de escriba, tenía esta función de sacerdote y tenía esta función de maestro. El verso 6 dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado a su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Era una persona, hermanos, que se había dedicado al estudio de la ley. El verso 11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Él mismo, como escriba, había copiado la carta, y se describe también como el sacerdote Esdras, el que presentaba las ofrendas. En el verso 17 dice: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, el cual está en Jerusalén. Esa era la función de un sacerdote: ofrecer las ofrendas, sacrificar las ofrendas que Dios demandaba de su pueblo para expiación de pecado. Esdras estaba cumpliendo esta función como escriba, como sacerdote y como maestro. El verso 10, hermanos, que hemos tomado de este capítulo 7, nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Vemos claramente el propósito, hermanos, principal de la preparación bíblica. Esdras fue un hombre, hermanos, que entendió los propósitos principales de la preparación bíblica. Este fue un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre que se preocupó, hermanos, por conocer la ley de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que Esdras preparó su corazón. Amén. La preparación, hermanos, bíblica. Esdras primeramente preparó su corazón. Este término habla de que Esdras determinó, Esdras dispuso, Esdras dirigió su corazón, estableció un orden, tenía un firme propósito de buscar, hermanos, a Jehová.
Alabado sea el nombre del Señor. Preparó su corazón. El no preparar el corazón para las cosas de Dios, hermanos, o para buscar a Dios, no es aprobado, no es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. La Biblia habla de un rey llamado Roboam. Dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso, porque no preparó su corazón para buscar a Jehová. Aleluya. Cuando hablamos de corazón, hermanos, no estamos hablando de nuestro órgano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de un cambio de corazón, de una regeneración de corazón, no estamos hablando de este órgano, no. Porque con la tecnología, con la ciencia, fácilmente pudieran sacarle el corazón a un buen cristiano y ponérselo a una persona que es contraria a las cosas del Señor y seguirá siendo igual. Porque nuestro corazón, el órgano que tenemos, no deja de hacer la misma función en cualquier persona. La función de ese órgano es, hermanos, estar ahí moviendo la sangre. Amén. Estar circulando la sangre por todo nuestro cuerpo, bombeando la sangre por nuestro cuerpo. Y esa función no va a dejar de ser, porque para eso Dios lo creó. Cuando hablamos del corazón, hermanos, o cuando la Biblia se refiere al corazón del hombre, está hablando de nuestro ser interior. Está hablando del centro, de la personalidad del ser humano, de donde, hermanos, vienen todos los motivos, las pasiones, los procesos mentales, los pensamientos, hermanos, la voluntad, las cosas que nosotros hacemos. Jesucristo dice que todas las cosas, hermanos, que el hombre hace salen del corazón, aleluya. Salen de lo profundo del hombre. Tanto lo bueno como lo malo que el hombre hace sale del corazón del hombre, aleluya. Alabado sea su nombre. El hombre malo, dice Jesucristo, de su corazón saca cosas malas, y el hombre bueno de su corazón saca cosas buenas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Edra preparó su corazón, se dispuso, hermanos, en su corazón, se determinó en su corazón establecer un orden. Amén. Buscar a Jehová, buscar el conocimiento de el Dios, hermanos, a quien él le servía. La palabra del Señor nos dice, porque Edras había preparado su corazón. La preparación es de vital importancia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo vamos a hacer? Amén. ¿Cuál es el fin de la preparación? ¿Con qué objetivo vamos a hacer esto o lo otro? La preparación es de vital importancia, y Edras no había pasado por alto estas cosas. Se preparó en su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová. Este hombre entendió los propósitos principales de la preparación, hermano, bíblica. Amén. No solo preparó su corazón, hermano, sino que él determinó, decidió en inquirir la ley de Jehová. Esto habla de que Edras buscó la ley del Señor, hermano. Indagó sobre lo que la ley del Señor decía. Escudriñó la palabra que Dios le había dado a Moisés y a sus profetas. Aleluya. Este hombre dedicó sus días, el tiempo, sus minutos, hermano, los días que estuvo en el cautiverio, para investigar la ley de Dios, para estudiar constantemente. No fue perezoso a su llamado, se dedicó continuamente, propuso en su corazón inquirir, profundizar en el conocimiento de la ley que Dios había dado a su pueblo. Y eso es de vital importancia en la vida de todo cristiano. El salmista David en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Alabado sea su nombre. Nos damos cuenta, hermano, la importancia de indagar, de escudriñar, de investigar, de dedicarnos constantemente al estudio de la palabra de nuestro Dios. El libro de Eclesiastés
Salomón escribe lo siguiente en el verso 1. Escribe el siguiente versículo, dice de la siguiente manera. Eclesiastés versículo 1. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí Eclesiastés capítulo 1, en el verso 13. Dice: y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Amén. Este hombre dice que dio su corazón, determinó, propuso en inquirir, en indagar, en buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. En el capítulo 7 de Eclesiastés, en el verso 25, dice de la siguiente manera: me volví, dice Salomón, y fijé mi corazón para ver, para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Vemos a un hombre que ha propuesto en su corazón, hermano, investigar algo. Amén. Examinar algo. Se ha propuesto en su corazón escudriñar, hermano, sobre la vanidad. Escudriñar, hermano, sobre la razón, sobre la maldad y la insensatez. Sobre el error, hermanos, del desvarío, del pecado, de la desobediencia del hombre. Este hombre propuso en indagar, y esto es lo mismo que Esdras está haciendo en cuanto a la ley de Dios. Él ha propuesto en su corazón conocer la ley que Dios ha dejado para su pueblo. Jesucristo le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, está diciendo Jesucristo. Los escribas en el tiempo de Jesucristo, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos y todo ese grupo de personas, ellos consideraban que al escudriñar las escrituras, ellos podían obtener la vida eterna. Ellos consideraban que al obtener un conocimiento, hermanos, grande de la escritura, ellos podían lograr obtener la vida eterna y entrar al reino de los cielos. Jesucristo les está diciendo: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna está en Jesucristo. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, no las escudriñamos para únicamente tener un conocimiento y por ese conocimiento justificarnos delante de Dios. Las escudriñamos para encontrar el camino hacia la vida eterna. Las escudriñamos para conocer al Dios a quien nosotros adoramos, para conocer al Dios quien ha creado nuestras vidas, hermanos, para conocer y adorar al Dios, aleluya, que nos ha llamado al evangelio. Con ese objetivo nosotros tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Dios, investigar acerca de estas cosas. La Biblia habla acerca de un grupo llamado los bereanos en el libro de Hechos capítulo 17, cuando Pablo, hermanos, y los que ahí con él estaban, les predicaban el evangelio. Dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica habían apedreado a Pablo por predicarles a Cristo. Lo dejaron casi muerto, dice la Biblia, sepultado en una montaña de piedras. Pero fue sacado de ahí y por misericordia de Dios le preservó la vida. Cuando llegó a Berea, otra de las ciudades, hermanos, ahí, dice que estos eran más nobles y recibieron la palabra. Pero no solamente se dejaron llevar por lo que oyeron, no solamente le aplaudían a todo lo que el predicador decía,
no solamente se sentaban y decían, tienes razón, no. Los bereanos dice que tenían, hermanos, un hábito maravilloso, que escudriñaban la escritura todos los días para ver si las cosas que los apóstoles enseñaban eran así. Amén. Para ver si las cosas que los apóstoles enseñaban eran cosas ciertas. Y ese principio no debe de cambiar en el siglo XXI. No debemos, hermanos, de confiar en el hombre. Amén. No debemos de, el pastor estudia, el pastor se dedica, no debemos de confiar en el hombre. Nosotros no somos fiables. Amén. Nosotros, hermanos, no somos fiables. No debemos de confiar en el hombre. Y tenemos la responsabilidad, cada uno de los que han entrado esta tarde a este lugar, los que están a través de los medios, donde quiera que usted se congregue, tiene la responsabilidad de escudriñar si lo que se predica, si lo que se enseña está de acuerdo a lo que la palabra inspirada por nuestro Dios dice. Amén. La palabra de Dios sí es fiable. La palabra de Dios sí no, hermanos, no cambia. Aleluya. Dios ha tenido cuidado de ella. Nosotros tenemos la responsabilidad, al igual que los bereanos, de escudriñar, de indagar, de profundizar, hermanos, de estar constantemente buscando la ley de nuestro Dios. Ahora que tenemos el privilegio de poder poseer 1, 2, 3, 4, 5 Biblias, hasta digitales, las podemos descargar gratis. Hermanos, aprovechemos este tiempo que tenemos. La Biblia no siempre ha sido un libro, hermanos, al cual todos han tenido acceso. Por años se le quitó al pueblo, se le escondió. Por años el hombre quiso desaparecerla. Hasta el día de hoy la palabra del Señor sigue teniendo un ataque como ningún otro libro. Grupo de personas atacando la Biblia, desacreditando la Biblia, diciendo que esto no es cierto. Y la pregunta de nosotros como cristianos, si la Biblia no es cierto, ¿por qué tienen problemas con ella? Si la Biblia no es verdad, ¿por qué dedican tanto tiempo en desacreditarla, en desaparecerla, en transcribirla para decir que tiene tantos errores? Hermanos, ¿por qué no lo hacen con otros libros de otras religiones? ¿Por qué no lo hacen con los libros, hermanos, de otras creencias? El problema es con la Biblia. Nunca he visto a un satánico romper otro libro. Nunca he visto a un grupo de esos rockeros, de los que han hecho pacto con Satanás mismo, rompiendo la Biblia, rompiendo otro libro en un escenario. El problema es con la Biblia. Satanás los ha influenciado. Satanás no ignora que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Es la palabra de nuestro Dios y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos acceso a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay continentes, hay naciones, hay hermanos nuestros que están presos porque les encontraron una Biblia en su mochila. Están presos por eso. Países comunistas donde la Biblia no la permiten y están presos por eso. Y mire, nosotros tenemos la libertad. Aprovechemos el tiempo para estudiarla, para memorizarla. Aquí hay sabiduría, hay consejo, hay dirección, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estos hombres escudriñaban la Biblia para ver si estas cosas eran así. Por la falta de escudriñar la palabra del Señor, es que mucho pueblo del Señor ha sido extraviado. Es que mucha gente está siguiendo, hermano, los pensamientos de un hombre y no lo que la palabra de Dios dice. Por la falta de escudriñar la palabra de Dios es que mucha gente, hermanos, está detrás de una religión. Porque no han estudiado la palabra. La Biblia misma revela que la palabra de Dios es poderosa para hacer sabio al sencillo. Aleluya. Amén. El testimonio de Jehová, hermanos, es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es poderosa, que convierte el alma del hombre.
que cambia, hermanos, que imparte fe a la vida del ser humano. Esdras dice, propuso en su corazón inquirir en la palabra de nuestro Dios. También nos damos cuenta, hermano, lo que este hombre hizo. El objetivo principal de la preparación bíblica. Preparó su corazón. ¿Con qué objetivo? Para indagar sobre la ley de Jehová. ¿Con qué otro objetivo? Para cumplirla. Alabado sea su nombre. Esdras preparó su corazón no solo para obtener un conocimiento de la palabra de Dios, sino para cumplir la ley de Jehová. Cuando hablamos de cumplir, hablamos de obedecer, de practicar, de ser un hacedor de la ley, hermano. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios mismo le habló a su pueblo y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, le dice a través del profeta Moisés. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para que cumpla sus mandamientos, para que obedezca sus mandamientos, para que haga sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Esdras dice que preparó su corazón para indagar sobre la ley, pero también, hermanos, no solo para tener un conocimiento, sino para ser un hacedor de la ley, para aplicar la ley a su propia vida, hermanos. Amén. Para aplicar la ley a su propia vida. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Alguien que practicó, alguien que obedeció la ley de nuestro Dios. No solo es el conocimiento, sino también, hermanos, la obediencia. Romanos capítulo 2, mire lo que la palabra del Señor nos dice. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, pues estamos hablando de preparación y ni siquiera busca en la Biblia. Estamos hablando de que hay que escudriñar y vamos a dejar que el pastor lo lea. Alabado sea su nombre. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Vemos, hermanos, claramente que no son los oidores de la ley los que son justificados delante de nuestro Dios. Hay mucha gente que oye, que escudriña, que tiene conocimiento de la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Amén. Gente que tiene conocimiento, hermanos, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero no la practican. Y eso estaba pasando cuando Pablo escribió con un grupo de judíos. Pablo les está diciendo, ustedes creen que porque han escuchado la ley de Dios durante toda su vida, de generación a generación, están justificados. Y Pablo le dice, no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. En el verso 17 le dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, sabes, tienes conocimiento e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ellos sabían lo que era bueno, lo que era malo. Y dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Creían que ellos tenían el conocimiento, todo el conocimiento de Dios. Confías, tienes confianza que eres guía de los ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos, que eres maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Pero le dice Pablo, con todo este conocimiento, con toda esta instrucción, con todo lo que ustedes tienen, en el verso 21 le dice, ustedes enseñan a otros, pero no se enseñan a ustedes mismos. Predican que no se ha de hurtar, pero ustedes hurtan. Tú dices que no se ha de adulterar, pero adulteras. Tú abominas los ídolos, pero cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley como infracción, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
vemos a un grupo de personas que tenían conocimiento de la ley, que dedicaban su tiempo, hermanos, sus días, estaban constantemente de generación a generación enseñándole a sus hijos los mandamientos, los estatutos, las leyes, hermanos, que Dios les había dado. Pero a la hora de practicarla, hermanos, estaban lejos de ellos. Ellos sabían cuál era lo mejor. Ellos sabían lo que Dios aprobaba y lo que no. Ellos sabían lo que Dios les había dicho que hicieran y lo que no hicieran. Las cosas de las cuales ellos se deberían de abstener. Ellos sabían cómo tenían que relacionarse con Dios y con el prójimo. Lo sabían al pie de la letra. Enseñaban los 10 mandamientos. Enseñaban sobre las leyes civiles. Enseñaban, hermanos, sobre los profetas. Pero ¿qué dice Pablo? Enseñan sobre todas estas cosas. Se creen maestros, se creen guías, se creen instructores de los demás. Pero ustedes no hacen lo que están enseñando, lo que están predicando. No se comportan conforme al conocimiento que hay en ustedes. Su conducta es diferente a lo que ustedes conocen. Su comportamiento está lejos. Sus corazones están lejos. Es lo que el apóstol les está diciendo. No es así con Esdras. Esdras dice que propuso en su corazón estudiar la palabra para cumplirla, para aplicarla a su vida primeramente, hermanos. Y es lo que nosotros como cristianos también debemos de hacer. Santiago capítulo 1 verso 21 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Santiago capítulo 1 verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero si hacedores de la palabra, sea hacedores de la palabra. Oiga bien, hermano, sea hacedores de la palabra. Dios no quiere que solamente tengamos conocimiento. El propósito de la preparación bíblica no es solo conocimiento, sino también, hermanos, obediencia a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros estamos estudiando con otro fin, estamos mal. Debemos de estudiar la palabra para obedecerla, no solo para conocer, no solo para entenderla, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, dice la palabra. Amén. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a este hombre. De nada sirve, hermanos, mirarnos en un espejo y olvidarnos de lo que tenemos que arreglar, de lo que hay que componer. ¿De qué nos sirve mirarnos en un espejo, hermanos, de que tenemos sucio cierta parte de nuestro rostro y al final no nos importa y seguimos así, sin lavarlos, sin limpiarlos, olvidando lo que tenemos? Dice la Biblia que el que es oidor y no hacedor es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego se va, se olvida de lo que tenía. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, el que persevera en ella, no siendo oidor solamente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de ser hacedores de la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:2: llevad los unos a los otros las cargas, cumplí así la ley de Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros saber de que tenemos que ayudarnos unos con otros si no lo hacemos? Amén. ¿De qué nos sirve a nosotros saber de que tenemos que amarnos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
si no lo vamos a obedecer. El apóstol Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cuando hagas eso, estarás cumpliendo la ley de Cristo. Amén. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar, para quebrantar la ley o los profetas. No he venido para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Alguien de entre la multitud le gritó a Jesús: Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Jesucristo se voltea y mira a esta persona y le dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estos sí son bienaventurados. ¿De qué te sirve saber esas cosas? ¿De qué te sirve gritar esas cosas si lo que te acabo de predicar no lo está guardando? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos de ser hacedores de la palabra de nuestro Dios y no olvidores, no, hermanos, oidores olvidadizos. Con ese propósito debemos de prepararnos bíblicamente, con el propósito de conocer quién es nuestro Dios, el camino para nuestra salvación, las promesas, los mandamientos, todas las cosas que la Biblia revela acerca de Dios y sus atributos, hermanos. Pero también debemos de obedecerla, prepararnos para obedecer. Pero aparte de esto, nos enseña otra cosa este pasaje. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. El propósito, hermanos, principal de la preparación bíblica no es solo quedarnos nosotros con el conocimiento que podamos obtener, sino enseñar a los que están a nuestro alrededor, hermano. Y usted puede decir: pero hermano, si yo no tengo parte de enseñar dentro de una iglesia. Una vez más volvemos a lo que hemos estado recordando todos estos días atrás. Usted no tiene tal vez parte de enseñar en esta iglesia, pero sí tiene una responsabilidad en su casa como cabeza del hogar. Sí tiene una responsabilidad en su casa como esposa. Amén. Como madre, como padre, como hermanos en Cristo. Tenemos una responsabilidad con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de anunciarles, de enseñarles el camino, de mostrarles el camino a aquellas vidas que están en oscuridad. Amén. Debemos de prepararnos. El propósito de la preparación bíblica no es solo obtener conocimiento, sino también enseñar a los demás. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Enseñar a los demás. Esto habla de instruir, de doctrinar, de dar a conocer a otro lo que la palabra del Señor dice. Esto lo hizo Esdras en el capítulo 7, verso 25. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, ¿qué le dice? Le enseñarás. Aleluya. Y vemos a Esdras enseñando. Nehemías capítulo 8, verso 1. Esdras no solo obtuvo el conocimiento, sino que también lo compartió, lo enseñó, instruyó a otros. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y Esdras leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Lo leyó desde el alba, desde la mañana, desde el amanecer hasta el mediodía. Lo leyó en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Lo leyó a los oídos de todo el pueblo.
y todo el pueblo, dice, estaban atentos al libro de la ley. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que Esdras no escondió lo que él entendía, el conocimiento que Dios le dio, la revelación que Dios le dio, sino que lo trajo delante de todo el pueblo y les enseñó. Más adelante nos dice que otro grupo de personas que estaban al lado de Esdras les explicaban, hermanos, al pueblo, le daban a entender al pueblo lo que la palabra, lo que la ley de Dios decía, y el pueblo recibía la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, el propósito de la preparación bíblica es enseñar, es instruir, es doctrinar a los que están comenzando. Tenemos que enseñar a otros. Jesucristo en su ministerio enseñó a grandes multitudes. Mateo 5:1 dice que se sentó y grandes multitudes venían hacia él, y enseñando y abriendo su boca les enseñaba, hermanos, durante periodos largos. Les enseñaba la palabra de nuestro Dios. Mateo 28:20, Jesucristo les está diciendo a los discípulos: vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Tienen el deber de enseñar, han recibido conocimiento, se les ha sido revelado, se les ha sido abierto el entendimiento para que entiendan la palabra del Señor. Así también tienen que enseñarlos a otros, les está diciendo Jesucristo. Los apóstoles, la Biblia relata que iban por las plazas, en las sinagogas, en el templo, por las casas, hermanos, en las cárceles, enseñando a las personas que por ahí estaban. A los ministros, capacitando a otros. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: yo no he rehuido en anunciarles todo el consejo de Dios. De noche y de día les he predicado, les he enseñado, he estado con ustedes, no les he ocultado lo que la palabra de Dios dice. Escribe también Pablo a Timoteo y le dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La escritura, hermano, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios es útil para enseñar. No solo debemos de adquirir conocimiento, sino que tenemos, hermanos, que obedecer lo que la palabra de Dios dice, y también tenemos que enseñarlo a otros. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Al igual que Esdras, como he mencionado, hermanos, al principio de este sermón, cada cristiano debe de prepararse bíblicamente con este mismo propósito. Cada cristiano debe de prepararse bíblicamente con este mismo propósito. No debemos de prepararlos, hermanos, con ningún otro propósito. No debemos de hacerlo con ningún otro motivo, porque no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada, hermanos, más que envanecernos. La palabra del Señor nos habla claramente acerca de estas cosas. ¿Para qué sirve el conocimiento, hermanos, sin la práctica? Es vanidad. El apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. El propósito de prepararnos bíblicamente, hermanos, debe de incluir estas tres cosas principales. Porque si no lo hacemos así, nos vamos a envanecer. Mucha gente que nos ha tocado ver en los años que hemos estado sirviéndole a Dios, que se dedicaron a estudiar la Biblia, y eso es bueno, pero no, hermanos, tuvieron el cuidado de obedecerla, de practicarla, de enseñarla con humildad a los demás. ¿Cuál fue el resultado? Se llenaron de orgullo, de vanidad. Hay personas que no se les puede aconsejar nada,
que no reciben el consejo de nadie, que nadie se les puede acercar, hermano, y decirles, hermano, como que te está desviando un poco de la palabra. Ellos lo conocen todo. Para ellos nadie lo supera. Están llenos de vanidad. Es triste escuchar a personas decir: yo me tengo que mover de esta congregación porque no soporto más la ignorancia de los hermanos. Es triste, hermanos, pero hay personas que no cuidaron, que no propusieron en su corazón, que no prepararon su corazón antes de indagar, que perdieron el objetivo principal de la preparación bíblica. Y una vez se prepararon bíblicamente y cursaron, hermanos, algunas materias, creyeron, hermanos, que no tenían que someterse a nadie. Comenzaron a faltarle el respeto a los líderes principales, a los ancianos, a los pastores. Conocimos a un maestro de la Biblia que decía: hubiera preferido 1000 veces no haber estudiado la Biblia como la estudié, porque desde que lo hice no me puedo sujetar a ningún pastor. No me puedo sujetar. Decía este hombre: donde quiera que yo llego, estoy por encima del conocimiento de ese pastor y no me puedo sujetar a él. Se envaneció, perdió, hermanos, de vista el objetivo principal. Alabado sea su nombre. Es increíble cómo es que podemos tener un conocimiento tan grande de la Biblia y olvidarnos que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Amén. Olvidarnos que tenemos que ser humildes. Olvidarnos, hermanos, que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó fortaleza. Que Dios puede enseñarlos, que Dios tiene el poder para hacer aún que las piedras hablen. Alabado sea su nombre. Ahora nosotros que no hemos ido ni un día, hermanos, a ninguna escuela, imagínense si nos encontramos con alguien así. No sacamos ni secundaria. Nos encontramos con alguien así, hermano. No sabemos de teología, de escatología, de homilética, de exégesis. Conocemos las palabras, pero nunca hemos estudiado eso. Amén. Estas personas han perdido el enfoque, el objetivo. Y en esta tarde, hermanos, nosotros debemos de aprender que el conocimiento sin práctica no es más que vanidad. ¿De qué nos sirve ser un buen mensajero y al final venir a ser eliminados? El apóstol Pablo dice: yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino me golpeo a mí mismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, mensajero para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué nos sirve, hermanos, adquirir conocimiento para creerme superior a otro? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo, dice la Biblia. Nada hagas por vanagloria y por contienda. Antes bien, hermanos, debemos de mirar a otros como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿De qué nos sirve, hermanos, obtener conocimiento, indagar en la ley de Jehová para contender con los demás? La palabra del Señor dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido. ¿De qué nos sirve tener conocimiento y vivir, hermanos, en una vida en hipocresía? Eso fue lo que los escribas vinieron a hacer en el tiempo de Jesucristo. Los escribas como Edra, los que se prepararon para escribir la ley, para estudiarla, para enseñarla, vinieron a caer en una hipocresía tal que Jesucristo les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están
entrando, dice la palabra de nuestra Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres. Pues ellos ensanchan sus filacterías. Mandaban hacer, hermanos, piezas de tela donde escribían versículos. Se los amarraban en su frente, se los amarraban en sus pechos. Salían por las calles enseñando y haciendo cuantas cosas, extendiendo sus mantos. Amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga. Amaban que los saludaran en las plazas. Amaban que los hombres le llamaran maestros. Y Jesucristo le dice: están viviendo en una completa hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Jesucristo le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, escribas ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿De qué sirve el conocimiento si perdemos el verdadero objetivo? ¿De qué sirve, hermanos, que nos preparemos bíblicamente si perdemos el objetivo principal, que es conocer a nuestro Dios para obedecerlo y dar a conocer a otros? Si estas cosas pasan en nuestra vida, hermanos, no somos diferentes a los escribas y a los fariseos en tiempo de Jesucristo. No hay diferencia. No perdamos el verdadero objetivo de la preparación espiritual, de la preparación bíblica. Mantengámonos con nuestros pies en la tierra, considerando, hermanos, que tenemos responsabilidades. No descuidemos, hermanos, la preparación. No la descuidemos. Pero tampoco perdamos de vista el objetivo principal. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche. Le damos gracias a nuestro Dios, porque cada día que nos acercamos a Él, Él nos enseña, Él nos instruye, Él guía nuestras vidas, con el fin, hermanos, de que no nos extraviemos, con el fin de que lo torcido vuelva a su lugar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche por tu palabra predicada. Gracias porque en tu misericordia tienes el cuidado de tu pueblo y conoces nuestras necesidades, Dios. Conoces nuestras necesidades. No pasas por alto la necesidad espiritual en nuestras vidas. Usted conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Usted lo sabe todo. Y conforme a ese conocimiento, envías tu palabra para obrar a nuestras vidas, para advertirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos. Ruego, Dios mío, en esta hora, que tu nombre sea glorificado en cada vida presente, en los que están a través de los medios. Pueda glorificarte de una manera grande y poderosa. Dios mío, que tu nombre sea glorificado en cada mente, en cada corazón. Ayúdanos a tener claro el verdadero propósito de la preparación bíblica. Que no se nos vaya a olvidar, Dios mío, que no nos vayamos a extraviar, Señor, de este propósito principal en nuestra vida. Guarda nuestras almas, líbranos del orgullo, de la vanidad. Líbranos, Señor amado, de la soberbia. Guárdanos, por favor, que cada día puedas recordar tu palabra a cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos en mansedumbre, en humildad delante de tu presencia, dependiendo cada día de ustedes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido, para tu honra y para tu gloria. Queremos conocerte más por medio de tu palabra. Queremos obedecerte, Señor amado. Queremos, Padre, enseñar a otros lo que tu palabra, Dios mío, enseña. Capacita nuestras vidas, capacita nuestras almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos para tu honra, te lo pedimos para tu gloria. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Que tu nombre sea glorificado. Eso es lo que pedimos en esta hora. Cualquiera que nos está escuchando, que se haya extraviado de este propósito, que se haya extraviado de este objetivo principal, el Señor te está dando oportunidades para que vuelvas, para que reconozcas, para que te humilles delante de Dios y le pidas perdón. Usted que conoce lo que hay que hacer y con todo ese conocimiento que tiene, se ha dejado de congregar, ha dejado de tener comunión con Dios, con sus hermanos, con el cuerpo de Cristo. Es tiempo que reflexione. Es tiempo que se humille, que reconozca que se ha envanecido, y necesita volver a humillarse, a humillar su vida, su corazón, su rostro. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El Señor te está dando la oportunidad a que vuelvas a tu objetivo principal, a que vuelvas a donde Él te ha puesto, a que puedas ejercer lo que Él te ha dado con un verdadero sentido bíblico. El Señor te llama. Usted, amigo, que está en este lugar, usted que nos mira a través de los medios, también hay una invitación para usted en esta noche. Usted que sabe que está lejos de la gracia, de la salvación, de la vida eterna. La Biblia dice que no hay una manera, ninguna otra manera de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, su Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si quieres conocer a Dios, si quieres saber quién es tu Creador, primeramente tienes que poner tu fe en el sacrificio de Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Ese Cristo que fue enviado del cielo por el Padre, por amor a nosotros, para que tomara nuestro lugar, para que diera su vida por nuestros pecados. Ese Cristo es el único medio por el cual puede ser salvo.
La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el hombre pueda ser salvo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre, el Hijo del Dios viviente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser justificado, perdonado, santificado, salvo, obtener la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Para ello tienes que reconocer que eres un pecador y que no mereces otra cosa que la condenación eterna. Mientras el hombre considere que está bien, mientras el hombre diga no tengo nada de qué arrepentirme, no podrá ser salvo. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado en él es mentiroso, y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Señor, oro por las almas que están a través de los medios, por las almas que están en este lugar y no tienen una comunión con usted. Oro que tengas misericordia de ellos y que puedas revelárteles, mostrárteles, así como te le revelaste a Pedro, tu siervo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le fue revelado por sangre ni carne, sino por nuestro Padre que está en los cielos. Imparte fe en la vida de todo oyente, para que éste pueda venir a tus pies arrepentido y humillado. Oro que tengas misericordia de aquellos que rechazan tu gracia, que rechazan tu llamado, que desprecian tu sacrificio. Ten misericordia, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.